En el nombre del Señor Jesús. Vamos a leer San Juan capítulo 13. ¿Ya todos encontraron? San Juan capítulo 13, el verso 21. En adelante vamos a leer unos versos de la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor, San Juan capítulo 13, el verso 21 en adelante dice: habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraron unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señal Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Eterno Dios de los cielos, en esta mañana, delante de tu presencia estamos. Te doy gracias por la vida, gracias por lo recibido de tu mano. Y en esta mañana, Señor, te ruego tu bendición, amado Dios. Abra el entendimiento a cada uno de los que estamos en esta mañana. Y seas tú hablando en nuestra vida, Señor. Mira los que estamos reunidos en esta mañana. Y te ruego que esta palabra sea poderosa en la vida de cada uno. Que esta palabra edifique a los que estamos en este lugar. En el nombre de Jesús de Nazaret, amado Dios. Amén. Demos alabanzas a Dios. Pueden sentarse, hermanos, pueden estar cómodos. Acerquémonos a Jesús. Así quiero titular esta enseñanza en esta escuela dominical: acerquémonos a Jesús. A ver, digámoslo todos: acerquémonos a Jesús. Gloria al nombre del Señor. ¿Sabe, hermanos? El mejor consejo que uno le pueda dar a una persona, el mejor aliento, la mejor palabra que uno le puede decir a alguien que se encuentre quizás necesitado o esté pidiendo una ayuda o un auxilio, lo mejor que podemos decir es: acérquese a Jesús. Porque es que cuando nos acercamos a Jesús, las cosas cambian. Cuando estamos cerca de Jesús, oiga, miramos otras expectativas. Cuando estamos cerca de Jesús, se nos abren puertas, miramos salidas, encontramos soluciones. ¿Sabe, hermanos? En el tiempo en el que estamos hoy en día, mirando un poco acerca de las herramientas que se utilizan para medir, hay muchas herramientas que nos sirven hoy en día para medir la distancia. Se mide por kilómetros, se mide por metros. Si necesitamos saber el peso de algo, también se puede medir. Ahora se está usando una nueva modalidad para medir o pesar el ganado. Antes tenía que uno montarlo en una báscula. Ahora simplemente con un cinturón le dan una vuelta y con esa medida que le da el peso de que tiene el animal. Y así que hoy en día hay muchas herramientas para medir las cosas. Y si yo les dijera a ustedes, hermanos, para que ustedes analizaran un poco, ¿qué tan cerca estamos de Dios? ¿Qué tan cerca usted y yo estamos de Dios? ¿Sabe? Eso es algo que nadie lo sabe. Solamente usted y Dios saben qué tan cerca estamos de Dios. Aún ni el pastor, ni los líderes, ni los diáconos, ninguno sabemos qué tan cerca puede estar un hermano a Dios. ¿Qué tan cerca puedo estar yo de Dios? Nadie lo sabe. Solamente yo y Dios.
su vida también. Yo no sé qué tan cerca pueda estar usted de Dios, pero lo mejor que podemos hacer, hermanos, es acercarnos a Dios. Amén. Es muy bueno uno estar al lado de líderes, es muy bueno uno estar al lado de personas que han tenido una trayectoria y han marcado la historia en muchos tiempos. Uno estar al lado de líderes, de pastores, ancianos, eso es algo muy bonito y de mucho honor. Uno estar al lado de alguien importante le da un honor, uno poder decir: estuve al lado de fulano de tal, pude compartir unos minutos con fulano de tal, persona de la alta, y es muy importante y muy bueno. Pero es 1000 veces mejor estar al lado de Jesús. Es 1000 veces estar cerca de Jesús. Es lo mejor que nosotros podemos hacer. ¿Sabe, hermanos? En la Biblia, estudiando este tema, encontraba 5 grupos de personas, que es la que quiero que desarrollemos en esta mañana. 5 grupos de personas que estaban siguiendo a Jesús, pero unos estaban más cerca que otros que estaban más lejos, pero otros que estaban un poco más cerca, y otros de pronto estaban un poquito más cerquita, y otro estaba ahí con el Señor. Y siempre que empecé a estudiar este tema, empezaba a mirar que siempre las personas que se esforzaron para estar cerca de Jesús miraban cosas poderosas. Siempre que la persona se esforzaba para estar cerca de Jesús, miraba milagros grandes. Y es por eso que quiero en esta mañana miremos la Biblia, lo que dice cuando el Señor resucitó. En la primera carta a los Corintios, capítulo 15, el verso 6, la Biblia dice que cuando Jesús resucitó, se le apareció a 500 hermanos. Una multitud, ya había una congregación, 500 hermanos. ¿Y qué dice? Que unos viven y que los otros ya estaban muertos. Es decir, como que no le da mucha importancia a esos hermanos. Pueden ser que fueron salvos, pero de ahí no se vuelve a nombrar más a este grupo de personas. 500 hermanos. El Señor, después que resucitó, se le apareció primero a María, luego se le apareció a Pedro, a sus discípulos, y de último se le apareció a los 500 hermanos. Eso representa la multitud, representa congregaciones grandes, el número, masa grande, multitudes. Son aquellos hermanos que de pronto vienen a la iglesia y son salvos, pero no de pronto nunca los mira uno evangelizando. No son de los que se preocupan por ganar un alma, no son de los que se preocupan por venir a ayunar o vigilar por un propósito. Son simplemente hermanos que vienen, pueden ser salvos, pero de pronto están un poco lejos del Señor. De esos 500 hermanos que habían, se baja a otro grupo, 70 hermanos. Evangelio según San Lucas capítulo 10 cuenta que el Señor escogió a 70 hermanos. Y miren que cada vez que el grupo va reduciendo, hay una relación más íntima con Dios. Ya cuando escoge el Señor los 70, le dice: bueno, ustedes este grupo de 70 van a ir a hacer una misión y van a ir a predicar el reino de Dios. Y se van, y el Señor los envía de 2 en 2. Vayan y prediquen, vayan y anuncien el reino de Dios. Y se fueron, y ustedes saben lo que sucedió cuando llegaron. Ellos volvieron contentos, todos los 70 volvieron felices. Señor, fuimos a tal parte y allá había un endemoniado, invocamos su nombre y ese demonio salió huyendo. Y otro: Señor, entramos a una parte y había un ciego y le invocamos su nombre y ese ciego recobró la vista. Y el otro le dijo: Señor, en el camino había un paralítico y le invocamos el nombre suyo y ese paralítico se levantó. Y todos traían noticias buenas,
Todos traían noticias bonitas, testimonios bonitos y contentos. Pero el Señor les dice: no se alegren tanto por eso, alégrense más porque su nombre está escrito en el libro de la vida. Y eso es lo que debemos de preocuparnos en esta mañana, que nuestro nombre, hermano, está escrito en el libro de la vida. Alabanzas al nombre de Jesús. Pero de esos 70 hermanos, el Señor escoge a 12 y los llamó sus discípulos. Ya empieza a tener una relación más íntima, más cercanos. Esos 12 hombres que el Señor llamó, los llamó discípulos, apóstoles. Y estos 12 hombres, ¿qué hicieron? Dejaron todo lo que estaban haciendo por seguir a Jesús. Dejen las redes, le dijo a Simón. Y Simón tiró las redes, y su hermano Andrés y Jacobo, y siguieron a Jesús. Y todos dejaron lo que estaban haciendo por seguir a Jesús y empezaron a tener una intimidad más cerca. Es más, para donde Jesús iban los 12 apóstoles. Y el Señor los reúne y le dice en Mateo capítulo 10, dice: a ustedes les voy a dar autoridad sobre todo. Ustedes van a orar sobre los enfermos, van a orar y reprender el mismo diablo. Ustedes van a estar conmigo las 24 horas. Empieza a haber un acercamiento más íntimo con Dios. Esos 12 apóstoles, por donde iban viendo la gloria de Dios. Esos 12 apóstoles, por donde iban caminando, a toda hora iban contentos. Y si lloraban, quizás lo hacían de alegría al mirar lo que sucedía. Estaban los 12 apóstoles reunidos y una gran multitud que le seguía al maestro. Y llegó la tarde y no habían comido. Y la comida para todas esas personas, 5,000 personas, sin contar las mujeres y niños. Y el Señor le dijo: dale vosotros de comer. Felipe le dijo: Señor, ni 200 denarios alcanzarían para nosotros ir a mercar y hacerle algo de alimento. Pero el Señor les muestra que en Él está todo, que con Él no falta absolutamente nada. El Señor les muestra a ellos: si ustedes andan conmigo, nunca les va a faltar nada. Aunque aparentemente miren las cosas que estén y no haya solución, el Señor les dice: tranquilos. 5 panes y 2 peces fueron suficientes para dar de comer a más de 5,000 personas. Y los apóstoles fueron los que estaban sirviendo el pan y los que estaban llevando los peces. Y yo me imagino a cada uno con un canasto llevando pan y peces y repartiéndole. Y ellos sacaban y le daban, pero miraban que la canasta nunca se acababa, porque ahí iba la mano poderosa de Dios. Mientras que ellos iban sacando, Dios iba colocando pan y peces ahí, y no faltó nada, porque cuando estamos con Jesús las cosas son diferentes. Alguien lo sabe y alguien lo puede creer en esta noche, esta mañana, que cuando estamos cerca de Jesús hemos podido ver la gloria de Dios, ¿cierto que sí? Alabanzas al nombre de Jesús. Hermano, esos 12 discípulos no lo dejaban ni para un lado. Si el Señor se iba a ir a pie lo seguían. Si el Señor se iba a ir más adentro, ellos todos se montaban en el barco, pero no lo dejaban, porque ellos sabían que cerca de Él tenían bendiciones. Y es eso lo que nosotros debemos de saber y aprender, hermano, es que cerca de Dios siempre vamos a ver la gloria de Dios. Cerca de Dios siempre vamos a tener la salida. Alabanzas al nombre de Jesús. Pero de esos 12 hermanos, de esos 12 apóstoles, aunque estaban a toda hora con el Señor, de esos 12 apóstoles, aunque a toda hora les servían, habían 3 que estaban más cerca de Jesús. Una vez Jesús llega de la región de Gadara,
demostrarles un milagro grande que había hecho allá en esa región. Y pasaron el río, el mar Galilea, y llegaron. Y Jesús, estando con sus 12 discípulos, empieza a señalar: Pedro, Jacobo y Juan, vengan conmigo. Los demás 9 me esperan aquí. Yo voy a subir al monte con ellos a orar y ustedes me van a esperar acá. Cada vez, hermanos, que el grupo va reduciendo, hay una intimidad más cerca con Dios. De los 12 escogió a 3, Pedro, Jacobo y Juan. Y esos 3 se fueron para el monte Hebrón y empezaron a subir. Y cuando estaban allá a lo alto del monte, empezaron a orar. Pedro, Jacobo y Juan y Jesús empezaron a orar. Y mientras que estaban a ellos orando, empezaron a mirar algo que nunca habían visto. Y quizás algo que nunca se habían imaginado. Y ellos, en medio de la oración, empiezan a ver a Jesús que empezó a transfigurarse. Su vestidura empezó a resplandecer. Ese Jesús que estaba orando empezó a resplandecer una luz resplandeciente. Y en esa día miraron la gloria de Dios. Pedro y Jacobo y Juan tuvieron el privilegio, hermanos, de ver la misma gloria de Dios. ¿Cuánto le gustaría ver la gloria de Dios? Todos los que estamos aquí daríamos lo que fuera por ver la misma gloria de Dios. Hermano, lo bueno es que lo podemos hacer. Si usted y yo nos podemos acercar, podemos ver la gloria de Dios. Y ese Dios está en esta mañana aquí. Ese Dios está en esta mañana aquí para mostrarse a aquel que se quiera acercar a Él. Hermanos, y lo que me gusta en esta historia es San Marcos capítulo 9, está la historia, es que cuando ya ellos miran la gloria de Dios y miran ese milagro poderoso que Jesús les muestra, empiezan a descender a donde estaban los otros 9 apóstoles allá esperándolo. Y yo me empiezo a imaginar a Pedro, a Jacobo y a Juan diciéndose entre ellos: le vamos a contar a estos que se quedaron allá abajo lo que sucedió. Le vamos a contar lo que miramos. Le vamos a contar lo que pudimos experimentar. Y el Señor le dice: Pedro, Jacobo y Juan, no vayan a decir nada, porque eso solamente es para los que están cerca de mí. Yo solamente se los muestro a esas personas que están cerca de mí. Amén. Y ellos, aunque querían contar lo que habían visto, no lo podían hacer. Ellos, aunque querían decirle a todo mundo que habían visto la misma gloria de Dios, no lo podían hacer. Porque eso solamente es para aquellos que están cerca del Señor. Porque cuando alguien se acerca a Dios, hermano, es ahí donde empezamos a mirar cosas que nadie se ha podido ver. Y cuando nos acercamos a Dios, empezamos a ver milagros grandes. Alguien adora a Dios en esta mañana. Pero ¿sabe algo, hermanos? Llegaron ahí donde estaban sus discípulos y se fueron. Y cuando iban entrando a la ciudad, una gran multitud les estaba esperando. Y uno de los principales de las sinagogas, un hombre llamado Jairo, se acerca al Señor. Se acercó a los pies del Señor, porque él sabía que acercándose a él iba a tener la respuesta de lo que estaba necesitando. Y Jairo se acercó a los pies y se humilló y le dijo: Señor, mi hija está gravemente enferma. Mi hija está grave. Mi hija tiene una enfermedad y los médicos no pueden hacer nada por ella. Y el Señor se va con sus discípulos. En medio del camino sana a una mujer que estaba con una enfermedad. Y cuando llega a la casa de Jairo, hermanos, empiezo a imaginarme la escena, estando ellos y yendo para casa de Jairo.
Pero cuando iban, un hombre llega y le dice a Jairo: Jairo, no moleste más al maestro, porque su hija ya ha muerto. Su hija acaba de morir, así que no moleste más al maestro, déjelo ir. Pero el Señor le dice: Jairo, tranquilo, tan solamente crees, solamente creas. Y se fueron para la casa de Jairo. Cuando llegan a casa de Jairo, la casa quizás estaba llena de personas, y todo el mundo atónito por lo que iba a suceder. Los apóstoles dirían: bueno, ahorita ¿qué va a hacer el Señor? ¿Será que la va a levantar? ¿Será que la va a resucitar? Pues vamos a mirar cómo la resucita. Pero me imagino a Jesús entrando a casa de Jairo y parándose en la puerta y llamando: Pedro, siga, Jacobo y Juan, entren, los demás me esperan ahí afuera. Ustedes no pueden entrar a esta casa. Ustedes tres sí sigan conmigo, porque les voy a mostrar lo que voy a hacer. Les voy a mostrar y ustedes van a ser testigos visuales y se van a encargar de testificar lo que voy a hacer aquí. Y Pedro y Juan y Jacobo entran y los demás apóstoles se quedan allá afuera. Y entran, y Jesús, estando allá en casa de esa mujer, le dice a esta niña: niña, a ti te digo, levántate. Después que estaba muerta, quizá la gente que estaba alrededor, sus familiares, escucharon esa palabra y dijeron: pero ¿a qué habla? Y cuando el Señor le declara: niña, levántate, esta niña que estaba muerta se levantó, porque obedeció al Creador de la vida, porque obedeció que el que estaba hablando ahí era el mismo que da la vida y la quita. Jesús en ese momento le devolvió la vida a esta niña. Y Pedro y Jacobo y Juan vieron la gloria de Dios también, viendo resucitar. Es muy bonito, hermanos, es muy bonito escuchar testimonios. Y eso lo llena a uno de alegría y le aumenta la fe a uno. Escuchar testimonios, es muy bonito testificar, pero es más bonito uno ser testigo de lo que Dios hace en la vida de uno. Es más bonito uno mirar y decir: yo fui, yo miré. Es que eso lo podemos ver cuando estamos cerca de Dios, cuando estamos cerca de Dios. Y yo le invito en esta mañana, hermano, para que nos acerquemos a Dios. Pedro y Jacobo miraron cuando esa niña se levantó. Las demás personas se dieron de cuenta, pero no miraron. Pedro, Jacobo y Juan miraron cómo el Señor la levantó. Pero ¿sabe algo, hermanos? De esos tres hermanos, de esos tres apóstoles, había uno que estaba más cerca de Jesús que cualquier otro. De esos tres, había uno que tenía una relación muy íntima con el Señor. No lo dejaba para ningún lado. Siempre estaba cerca del Señor. Gloria a Dios. Y tanto es que la Biblia lo demuestra, lo describe como el discípulo amado del Señor. Ese que estaba más cerca de Jesús, lo describen el amado, el consentido, el más cercano, la mano derecha de Jesús. Estaban los 12 discípulos sentados. Y es ahí donde están sentados todos. Y el Señor se conmueve en espíritu. Y declara y dice: de cierto digo, que uno de ustedes me va a entregar, que uno de ustedes me va a vender. Hermanos, yo realmente leyendo esto me imaginaba a Jesús y sus 12 apóstoles alrededor sentados.
Pero yo no le puedo decir la distancia de Pedro. Yo no le puedo decir la distancia quizás de Jacobo. Yo no le puedo decir la distancia de Tomás, de Bartolomé, de Simón. No le puedo decir dónde estaban. Pero sí le puedo decir dónde estaba uno sentado. Había uno que estaba recostado casi en el pecho de Jesús. Aleluya. Cerca del maestro. Y sabe algo, hermano, Juan, el apóstol Juan, estaba ahí cerca del maestro, ahí al ladito nomás. Gloria a Dios. Y Pedro le dice, Pedro le dice, Juan, pregúntale usted que está cerquita, pregúntale usted que está ahí al ladito, pregúntale usted que tiene más confianza, pregúntale a usted que sí le responde que quién es el que va a entregarlo. Y yo me imagino simplemente Juan levantando su cara porque lo tenía ahí al ladito y le dice, Señor, ¿quién es? E inmediatamente el Señor le responde. Porque eso sucede cuando nosotros estamos cerca de Dios, le clamamos y Él responde inmediatamente. Por eso, hermanos, que es muy importante estar cerca de Dios. Me imagino a Juan diciéndole, Señor, dígame quién es. Y el Señor dice, Juan, te voy a decir a usted, al que yo entregue este pan y lo reciba, ese va a ser. Y Juan se sorprende y Jesús coge el pan, lo moja y va y se lo entrega a Judas. Ningún otro discípulo se dio cuenta. Juan solamente sabía que Judas era el que lo iba a vender, porque Jesús se lo había dicho. Alabanzas a Dios. Inmediatamente le contestó. Sabe, hermano, muchas veces nosotros hemos visto hermanos que oran y Dios los usa al instante. Hermanos que predicando la palabra de Dios son una tremenda bendición. Hermanos que sabemos que tienen dones de sanidad y oran y Dios los responde. Pues ahora nos podemos ir dando cuenta por qué. Porque son hermanos que están cerca de Dios. Son hermanos que han dejado todo por seguir a Dios. Son hermanos que de pronto han despejado el sueño y lo buscan en la mañana, en la noche y mantienen cerca de Dios. Y en el momento de orar por un endemoniado, por un enfermo, la gloria de Dios desciende y lo respalda. En el momento de pararse y predicar, la gloria de Dios se manifiesta. Es por eso que es necesario, hermano, que usted y yo estemos cerca de Dios. ¿Y cuántos en esta mañana quisieran estar cerca de Dios? A ver cuántos en esta mañana quieren ver la gloria de Dios. Pues para usted ver la gloria de Dios, hermano, tiene que acercarse para ver la gloria de Dios sobre esa enfermedad que usted viene orando. Tiene que acercarse a Dios. Póngase de pie en esta mañana. Yo voy a invitar a uno en esta mañana que quiera despojarse de esos problemas, de esas cadenas, de esa atadura, para ver la gloria de Dios y acercarse. Yo le invito, hermano, acérquese en esta mañana lo más